Hola a todos y bienvenidos a esta jornada de ciberseguridad organizada por la UNIR. Buenas tardes, buenos días a todos desde donde nos estéis viendo. Gracias por estar aquí conectados con nosotros desde tantos lugares y por acompañarnos en esta sesión. Va a ser una jornada muy especial en la que tenemos dos grandes protagonistas: la ciberseguridad y el nuevo padrino del Máster Universitario en Seguridad Informática de la UNIR, Chema Alonso, a quien saludaremos enseguida. Me presento, yo soy Mónica Valle, soy periodista especializada en ciberseguridad y es para mí un honor tener la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y de compartir este tiempo hablando sobre la actualidad de la ciberseguridad y todo lo que este sector puede ofrecer. Y es que, como bien sabéis, la ciberseguridad es un ámbito que cada vez está más en nuestras vidas y es más relevante, unido, por supuesto, a ese aumento de los ataques informáticos e incidentes de seguridad que no dejan de aumentar y que además nos pueden afectar a todos y a cada uno de nosotros. Nadie es inmune a esas amenazas que además son cada vez más sofisticadas. Hacer uso de las nuevas tecnologías para hacerles frente es algo vital para afrontar estos retos. Y al mismo tiempo, además de apoyarnos en tecnología y en innovación para luchar contra estas amenazas, es fundamental el conocimiento. Si estamos prevenidos y sabemos a qué nos estamos enfrentando y las consecuencias también, podemos prevenirlos, podemos detectarlos y disminuir su impacto también en el caso de que nos ocurran. Porque, como decía, nadie está exento. Y es por ello también más necesario que nunca aumentar esa cultura en ciberseguridad por parte de todos, usuarios, empresas, instituciones. La divulgación en este sentido es fundamental. Y eso es algo en lo que la UNIR está colaborando y está impulsando mediante acciones como esta, hoy aquí, esta jornada y sus Open Class para difundir ese tan necesario conocimiento sobre ciberseguridad y, cómo no, ayudando a formar a esas próximas generaciones de expertos en seguridad informática que van a formar parte de esa barrera de la ciberseguridad, desarrollando nuevas tecnologías, innovando y divulgando. Porque hay algo que tiene en común la comunidad de la ciberseguridad y es que se caracteriza por compartir ese conocimiento, por el deseo de ayudar y, bueno, de compartir todo lo que se sabe. Y no hay mejor ejemplo que nuestro protagonista de esta jornada, es Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica y responsable de innovación, datos, plataformas, productos y servicios digitales. En esta sesión, como nuevo padrino del Máster Universitario en Seguridad Informática de la UNIR, nos va a hablar en detalle de esos próximos seminarios y esa colaboración entre la UNIR y Chema Alonso. Así que vamos allá, damos paso a Chema Alonso. Bienvenido. Hola Mónica, buenas tardes o buenos días a los que están en Latinoamérica, ¿no? La verdad es que da gusto oírte y lo bien que lo explicas y llevas mucha razón en lo que has dicho, ¿no? Sobre todo en que los profesionales de la ciberseguridad son la primera barrera y la barrera que nos defiende tanto a las personas como a las instituciones y a las empresas, y hace falta muchos más profesionales, ¿no? No tenemos profesionales suficientes para cubrir todas las vacantes en el mundo laboral, en ciberseguridad, y por eso es tan importante que la gente se conciencie de que esta es una carrera profesional de futuro donde tienen mucho valor y habilitan la transformación digital de todas las compañías, ¿no? Porque hablamos mucho de transformación digital, pero sin ciberseguridad no existe dicha transformación digital, ¿no? Una empresa que se vaya a la cloud o que empiece a utilizar inteligencia artificial sin profesionales de seguridad que cuiden de que ese trabajo lo hacen de manera responsable, segura, privada y protegida contra las amenazas es fundamental. Así que nada, bien, tú lo has dicho, al final, después de son muchos años trabajando con la UNIR y colaborando pues, con el equipo de personas que hay detrás de esta institución, a los que tengo mucho cariño a título personal. Pues bueno, pues este año me han invitado a ser el padrino de la promoción, así que voy a estar dándoles el discurso de egresados a los alumnos que acaben haciendo el máster. Y aparte, pues bueno, como sabes, yo durante muchos años hemos estado haciendo divulgación por medio de libros escritos en lengua española para que sea más fácil el aprendizaje de la seguridad informática y del hacking desde la editorial 0xWord, y nos han pedido desde la UNIR que hagamos unos seminarios que se van a hacer centrados en las diferentes temáticas, y bueno, yo voy a ayudar a
a que esos seminarios los organicen y que tengamos una oferta un poco más amplia todavía en la UNIR, que ya es amplia y variada, ¿no? Pues muchísimas gracias, Chema, de verdad, por estar aquí con nosotros, por compartir este tiempo y por todo lo que nos vas a contar ahora. Los alumnos del máster tienen sin duda muchísima suerte de contar contigo como padrino. Y decíamos al principio, y lo has dicho también, que es de vital importancia contar con esa tecnología, con esa cultura, ¿no?, para hacer frente a las amenazas. Es algo en lo que llevas trabajando muchísimo tiempo y conoces muy bien, pero como ocurre muchas veces, hay herramientas que pueden ser creadas para un objetivo, pero también pueden ser usadas con fines que no son para los que inicialmente estaban previstos, ¿no? Estas tecnologías también pueden tener dos caras en una misma moneda. Estamos en pleno boom ahora, Chema, de la inteligencia artificial y, como estamos diciendo, pues toda herramienta puede ser usada para distintos fines. Los buenos la usamos, pero los malos también. ¿Cómo están usando ahora mismo la inteligencia artificial los buenos y los malos en este caso? Pues, pues, pues tal y como dices, ¿no? Toda la tecnología se puede utilizar para el bien y para el mal, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, que es algo que está transformando radicalmente el ecosistema de las empresas, el ecosistema tecnológico, el modelo de negocio y tal y como funcionan las organizaciones, la inteligencia artificial se está metiendo en todos los rincones. Y la usamos para cosas tan básicas como el funcionamiento de una empresa, ¿no? Decía Satya Nadella, el presidente de Microsoft, una frase que a relación de la inteligencia artificial que a mí me gustaba mucho y que representa lo que significa hoy en día para nuestras vidas, ¿no? Decía que la inteligencia artificial está en el ambiente, ¿no? Todo lo que nos rodea empieza a tener inteligencia artificial, desde los interfaces que nos recomiendan películas en las plataformas de películas de vídeo bajo demanda hasta en el carrete de fotografías de nuestros teléfonos móviles, ¿no? La inteligencia artificial se ha metido en todas partes. Y, por supuesto, los profesionales de ciberseguridad también hemos metido la inteligencia artificial para gestionar las amenazas, para detectar al enemigo dentro de la organización, para analizar los grandes volúmenes de datos que generan todos los sistemas y servidores de una empresa para poder descubrir a alguien, a un enemigo o un adversario dentro de nuestra red, etcétera, ¿no? Si pensamos en la automatización y en la toma de decisiones en los Security Operation Center de las empresas, es raro aquel centro que no tiene ya una estrategia de utilizar inteligencia artificial para optimizar todos los procesos que realizan los especialistas. Y eso está bien, eso nos va a dar una gestión de la información y una gestión de las alertas y los incidentes de seguridad mucho más eficaz, con un montón de nuevas herramientas, un nuevo montón de nuevos profesionales que tienen que entender bien cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning, los algoritmos de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Así que desde el punto de vista de una gestión eficiente de seguridad dentro de una empresa, la inteligencia artificial es clave, ¿no? Hoy en día, y profesionales formados en ellas es fundamental. Por otro lado, tenemos a los malos, que también lo están utilizando, ¿no? Los ataques persistentes avanzados a las organizaciones, los famosos APT, ya empiezan a hacerse con inteligencia artificial y la vemos desde rincones que se parecen mucho a las películas de ciencia ficción, ¿no? Hablamos hoy en día de que están realizando ataques a las empresas creando con inteligencia artificial modelos que reproducen la voz de los directivos y son capaces de realizar llamadas a la empresa como si te estuviera llamando el jefe para solicitar una acción, una transferencia, un documento o lo que sea, ¿no? Vemos que incluso en videoconferencias empezamos a tener los replicantes virtuales, que son modelos de inteligencia artificial que recrean a alguien, como en este caso a mí, que es uno de los ejemplos que hemos hecho en muchas conferencias y que parece que estás hablando con Chema Alonso, pero realmente es un modelo de inteligencia artificial que me está recreando en tiempo real, ¿no? Así que digamos que la inteligencia artificial, sobre todo en estos servicios cognitivos de reproducción de voz, de creación de videoconferencias falsas, está abriendo un nuevo conjunto de amenazas que los cibercriminales lo están utilizando y que van a ser un problema y un quebradero de cabeza para las organizaciones en el corto plazo y para el cual nos estamos preparando ya con técnicas de detección, técnicas de análisis forense para saber si realmente estás hablando con una persona o con una inteligencia artificial, ¿no?
Sin duda, muchas veces la realidad supera a la ficción y esta parece una de esas ocasiones. Has estado hablando de la tecnología que usan las empresas, inteligencia artificial, videoconferencias, se han vuelto fundamentales. ¿Quién no tiene ya una, dos o varias a lo largo de todo el día, ¿no? Durante estos últimos meses, años ya hemos visto ese aumento del teletrabajo y eso también ha acarreado pues, otras amenazas, otros riesgos que, bueno, a lo mejor existían antes, pero se han incrementado y han aparecido otros nuevos. ¿Se han vuelto más vulnerables, Chema, las empresas con esta llegada, este boom del teletrabajo? Bueno, ha cambiado por completo un concepto que en seguridad nos conocíamos muy bien, que era la superficie de exposición, ¿no? La superficie de exposición o el perímetro ya se ha diluido, ya no es la red de tu organización, ¿no? ¿Recuerdas todas esas películas de Hollywood donde el atacante dice, acaba de entrar, acaba de romper el firewall 18, ¿no? Acaba de caer el firewall 20, ¿no? Como si poner muchos firewall fuera una forma de poner muros a la red. Antiguamente hablábamos de DMZ, de las zonas desmilitarizadas, hablábamos de cómo estructurar diferentes perímetros dentro de la red y con la llegada del teletrabajo esto se ha esfumado, ¿no? Hoy en día los trabajadores se conectan desde las redes personales de su casa, que por supuesto no están administradas ni controladas por, por el equipo de seguridad o el equipo IT de la organización. Además, se conectan en redes que están compartidas con otros elementos del hogar, con otros dispositivos que no son de los que tiene la compañía dentro de la red. Se conecta la gente incluso en ruta, en coche, en las cafeterías, etcétera, ¿no? Cada vez son más comunes las reuniones estas híbridas donde uno está en la cafetería, el otro está en su casa, el otro está en la oficina con la mascarilla, etcétera, ¿no? Así que el perímetro se ha desvanecido y todas las medidas de seguridad perimetral han desaparecido. Pero al mismo nivel, antes hablábamos de la estrategia de Bring Your Own Device solo para los dispositivos móviles, pero ahora el Bring Your Own Device se ha convertido también en el router de tu casa, el router de la Wi-Fi de tu casa, en el cableado de tu casa, en el ordenador personal que a veces es compartido dentro de tu hogar, y el número de amenazas y de problemas de seguridad que han aparecido en las organizaciones es enorme, ¿no? Además, la desaparición de ese contacto más cercano con tus compañeros hace que el número de conexiones, de reuniones, de transferencia de datos ya no sea tanto presencial, sino todo digital, ¿no? Así que tenemos un aumento mayor de las interconexiones digitales, un menor control de los dispositivos de endpoint y un aumento del número de redes que hay que gestionar sin funcionamiento de las medidas perimetrales, lo cual ha hecho que los equipos de seguridad hayan tenido que reinventarse, redimensionarse y crear nuevas políticas de seguridad a la carrera. Y esto, por supuesto, ha abierto también que muchos cibercriminales lo hayan utilizado y lo hayan aprovechado, ¿no? Son sin duda una serie de factores, de características que se van sumando, ¿no? ¿Están concienciadas las empresas sobre esto? ¿Son conscientes de todo esto que nos estás contando, Chema? Pues mira, una de las cosas, con esto del teletrabajo, una de las cosas que más se ha disparado ha sido el tema del ransomware, ¿no? Se han colado muchos ransomware dentro de las empresas. Hemos visto muchísimos problemas en las organizaciones y tenía que ver simplemente por esto que estaba contando del endpoint, ¿no? Lo que hemos hecho en muchas organizaciones ha sido conectar las VPNs del ordenador del hogar a la red principal por medio de una red privada virtual, pero como no hay un control total del endpoint, porque es un ordenador, algunas empresas sí han dado ordenadores masivamente, ordenadores portátiles a los empleados, pero los que no han dado esos ordenadores portátiles masivos y han utilizado el ordenador de su casa, pues han encontrado que el ransomware se conectaba vía VPN desde los ordenadores personales a las empresas, ¿no? Y ha generado muchos problemas. ¿Están concienciadas las empresas? Pues yo creo que sí, ¿no? Que cada vez están más concienciadas, pero al mismo tiempo ha llegado una situación que ha afectado económicamente a muchas organizaciones. La pandemia no solo ha sido teletrabajo, también ha sido que para muchas empresas se les ha
se les ha trastocado el modelo de negocio y los ingresos que estaban llevando. Así que si sumas que aumentas el riesgo y que al mismo tiempo se te reduce el presupuesto y tienes que hacer recortes, pues no todas ellas han podido, a pesar de estar preocupadas y concienciadas de que la seguridad es un problema, pues tomar las medidas de seguridad y hacer las inversiones en seguridad que eran necesarios, lo que ha llevado a este ecosistema que hemos visto con un montón de empresas con problemas de seguridad y con que se han visto afectadas. Entonces, la respuesta es sí, yo creo que las empresas cada vez están más concienciadas, lo cual no quiere decir que las inversiones hayan ido acorde a ese nivel de preocupación, porque todavía creo que debemos hacer más, ¿no? Mientras que tengamos a los profesionales de seguridad de las empresas agobiados, es que no estamos haciendo lo suficientemente bien. Lo importante es que puedan dormir bien por las noches porque por el día lo tienen todo solucionado. Es complicado ese equilibrio que nos decías, totalmente. Ese ransomware, ataques a los endpoints, ese aumento de ataques, brechas o agujeros por los que entrar debido al teletrabajo. Si tuvieras que decir cuáles son esas técnicas que le están funcionando mejor a los cibercriminales, ¿cuáles dirías que son, Chema? ¿Cuál es la principal manera por la que están consiguiendo acceder ahora mismo? Bueno, la principal medida el principal canal lleva durante muchos años siendo el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico es una forma de llegar a un ordenador de cualquier empleado y además de una manera muy sencilla hasta ordenadores de ejecutivos, de personal clave en las organizaciones, ¿no? Ten en cuenta que una de las cosas que tenemos y hacemos muy libremente es tener cuentas en LinkedIn donde ponemos nuestro puesto de trabajo en la organización actualmente, que por un lado está bien, ¿no? Porque es tu currículo y ya está, pero para las empresas una exposición brutal, ¿no? Es como si le estuvieras diciendo a los cibercriminales, mira, esta es la que controla el dinero, este es el que controla el IT, este controla la seguridad, etcétera, ¿no? De tal manera que si tú controlas las personas claves de la organización por su puesto de trabajo, tal y como lo indican en LinkedIn, y a esto le sumas que por las redes sociales conoces su vida personal, si están en el trabajo, si están fuera, si no están, los ataques de spear phishing por correo electrónico han estado funcionando muy bien, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los grandes problemas, especialmente si esas personas ya descargan el correo o acceden a los ficheros desde ordenadores no plataformados porque es el suyo de su casa, ¿no? Lo cual ha llevado a estos entornos de ransomware, de instalación de malware, etcétera, o de robo de identidad directamente con el correo electrónico. Pero también hemos visto que han empezado a producirse esos mismos ataques desde las redes sociales, ¿no? A atacar a las compañías por medio de las personas a través de sus redes sociales. Y ahí hemos visto una variedad bastante grande y amplia de modalidades, de técnicas de ataque para colarse dentro de las organizaciones, ¿no? Así que, digamos que ataques entran por correo electrónico, buscan robo de identidad, hacen instalación de malware o ransomware directamente en la organización y si no, buscan los ataques de ingeniería social por las redes sociales, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando lo estamos centrando sobre todo en ataques a empresas, pero en el caso de usuarios coincide en gran medida, ¿no? Estafas, suplantación de identidad, robo de identidades, muchos problemas, ¿no? De fraudes en redes sociales, ransomware, por supuesto. ¿Cuáles dirías que son esas amenazas a las que se están enfrentando los usuarios? Nos estamos enfrentando más los usuarios. Es bastante... El mundo ha cambiado y hoy en día lo que sucede es que las personas mezclan su vida laboral con su vida personal. Al mismo tiempo que están enviando un correo electrónico del trabajo, están con el Twitter o al mismo tiempo que están procesando un documento, están utilizando WhatsApp en su vida personal, ¿no? El sistema ese de reclamo de atención que tienen todas las redes sociales por medio de alertas y mensajes pop-up y notificaciones, etcétera, ha hecho que se meta dentro del día a día de un trabajador, ¿no? Es muy raro que un trabajador tenga deshabilitado todas las redes sociales en horario de trabajo y que esté en ese momento solo centrado en el trabajo, ¿no? Se mezcla todo y sucede lo mismo en la vida personal. Cuando llegan a casa también seguimos muchos trabajadores haciendo cosas de trabajo y redes sociales. De tal manera que los canales sociales se han convertido también en canales empresariales.
no es raro encontrar empresas que se mandan por WhatsApp documentos, por Dropbox, por Instagram mensajes de trabajo, por Twitter comentarios sobre un trabajo, etcétera, ¿no? Incluso con partners y demás, el uso del WhatsApp o Instagram o Twitter o cualquier otra red social se ha popularizado mucho. Y esto ha hecho que las estafas y los atacantes, tanto a las empresas como a los particulares, se haya trasladado también hacia las redes sociales, ¿no? Y hemos visto casos muy curiosos. Trucos de suplantación por WhatsApp donde se ponen la misma foto, el mismo nombre y dicen que han cambiado el número de teléfono y consiguen convencer a un empleado para que le mande documentos de la empresa, estafas a título personal simulando que es un familiar que ha tenido un problema, etcétera, o ataques de phishing, ¿no? Para robo de cuentas, ¿no? Hacíamos una demo de cómo se puede, lo que hacen los gusanos por redes sociales, de pedirle que le envíen el código de autenticación y registro de las cuentas para robarle la cuenta con trucos de ingeniería social, se han masificado, ¿no? Digamos que todos los ataques, tanto a empresas por canales de redes sociales como a título personal por redes sociales, están al orden del día, y los equipos de seguridad en las empresas estamos metiendo las redes sociales como parte del perímetro que hay que proteger de la gestión de identidad de los empleados y los directivos de las empresas, ¿no? Muchas técnicas distintas las que nos contabas. Hay que reconocer que son creativos creando todas estas estafas, pero vosotros también, los que estáis al otro lado, sois muy creativos y es una de las características que tenéis los profesionales de la ciberseguridad y los hackers, esa creatividad. Llevas 25 años trabajando en tecnología y ciberseguridad, lo conoces muy bien. ¿Cómo estás viendo ahora mismo el mercado de los profesionales? Lo comentabas al principio y muchos de los que nos están viendo están interesados en formar parte de este sector, en formarse. ¿Se ha saturado el mercado de profesionales de perfiles especializados? ¿Todavía hay mucho margen? ¿Cómo lo ves? Pues hay mucho margen, y además la ventaja o la característica de este sector es que se ha profesionalizado mucho, ¿no? Hoy en día ya no hablamos de un profesional de ciberseguridad, hoy hablamos de un pentester, hoy en día hablamos de un especialista del SOC, o hablamos de gente que está haciendo test de penetración, pero en el red team con libertad para hacer todo tipo de ataques, o tenemos especialistas en QA de seguridad, o tenemos especialistas en fortificación, especialistas en los blue team para fortificar, tenemos a los que están en los sistemas de alerta temprana, en los centros de emergencia, para hacer que la información de problemas y de amenazas de seguridad se distribuya correctamente dentro de la organización. Tenemos a los que se ocupan de los incidentes cuando hay que tratarlos en el equipo del CSIR, tenemos a los especialistas forenses, etcétera, ¿no? Digamos que se ha profesionalizado mucho la necesidad de los perfiles de ciberseguridad. Hay un amplio abanico de perfiles, de roles que necesitan características distintas, porque no es lo mismo un pentester que está realizando las pruebas de seguridad antes de poner en producción un servicio, que un pentester que está en el red team, que lo que tiene que ser es mucho más creativo, etcétera, que un pentester que está en el CSIRT, que se va a encontrar con mucha tensión porque hay que averiguar cómo se ha colado un adversario dentro de la red y tiene que auditar con presión un sistema para poder cerrar el agujero de seguridad, etcétera, ¿no? Así que, digamos que, primero, no se ha saturado el mercado. Segundo, hay un buen abanico de roles de ciberseguridad que se van a adaptar a diferentes características personales de cada uno de nosotros. No, unos van a ser más creativos, otros van a tener más tensión, otros van a ser más mecánicos, otros van a ser más de cumplimiento regulatorio y normativo, otros van a ser más de IT y de configuración y de tener cuidado y conocer bien las tecnologías, y esto hace que sea muy atractivo para cualquiera que le guste la ciberseguridad encontrar su rol, ¿no? De hecho, creamos una plataforma que se llama Singularity Hackers, donde intentamos orientar a la gente por medio de test de capacidades al mejor rol de ciberseguridad. Pero en todos ellos, Mónica, en todos ellos hacen falta profesionales a día de hoy. Nos faltan profesionales en esta disciplina, muchísimos, ¿no?
Y además, como decías, es multidisciplinar, caben muchísimos roles y muchísimas profesiones dentro de la profesión, del sector, así que animamos a que prueben ese test que nos decían, que nos decías, porque es muy interesante para que vean un poco por dónde pueden ir dentro de la ciberseguridad. Aprovechamos para saludar a todos los que nos están viendo en directo. Luego vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas con vosotros, así que si tenéis alguna pregunta para Chema, nos lo podéis dejar en el chat y luego haremos algunas de ellas. Has mencionado los roles, Chema, y es muy interesante porque trabajas en una multinacional que está muy concienciada respecto a todo esto, está muy implicada en la ciberseguridad y contáis con todos estos roles y estos profesionales que nos has estado contando. ¿Qué tipo de roles y cuántos roles distintos de ciberseguridad se emplean en una compañía como Telefónica? No, yo le digo a la gente que para verlo se vaya a la web donde buscamos los profesionales, porque tenemos vacantes abiertas de seguridad un montón, ¿no? Tenemos una web que es jobs.telefonica.com, donde cualquiera puede ir ahí y poner ciberseguridad, seguridad informática y verá la cantidad que tenemos abierta de plazas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la parte de construcción tecnológica, pues tengo desde los primeros en la cadena para mí son los que hacen el desarrollo de código seguro, auditores de código, etcétera. Después tengo a los QA de seguridad, gente que está verificando que el código que están sacando los desarrolladores sea correcto y cumpla los estándares de calidad. Después, cuando el producto ya ha pasado QA funcional y de seguridad, lo pasamos a preproducción y lo miran los pentesters ya con una visión hacker para asegurarnos de que no hay ninguna vulnerabilidad que se nos ha escapado. Después lo coge el equipo del CISO, del Chief Information Security Officer, donde aplica todas las políticas de seguridad de la organización para asegurar las normas de privacidad, de cumplimiento regulatorio, el GDPR, la Ley de Protección de Datos, que estamos realizando la fortificación adecuada. Cuando se verifica todo eso, pasa al DevOps de seguridad, donde las hace un despliegue con script de seguridad, etcétera. Luego pasamos ya a la parte el Blue Team y el Red Team, que son los que están haciendo los ataques a la organización y la defensa, los equipos que gestionan las alertas de seguridad en los SOC, los Security Operations Center, donde tenemos a los especialistas, la gente de seguridad para cada uno de las disciplinas, seguridad de red, seguridad de servidores, seguridad de base de datos, seguridad en cloud, etcétera. Y luego tenemos los servicios de inteligencia, donde está el CERT, el Centro de Emergencia y Respuesta Temprana, tenemos el CSIR para mirar los incidentes y luego tenemos a los analistas forenses que se van a ocupar de hacer los post-mortem, los investigadores de seguridad para desarrollar las nuevas técnicas y las nuevas medidas de protección que vamos a ir implantando en la organización. Y creo que poco más, pero como has visto son un montón, ¿no? Los que tenemos en Telefónica, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Que es lo bonito de esta profesión, que si entras a trabajar en seguridad y luego descubres que eres mejor un analista de malware que quiere estar en el CSIR más que un pentester que quiere estar en QA, pues puedes ir formándote e ir cambiando de roles, ¿no? Pues sin duda tienen muchísimo donde elegir y además es muy bonito también esa posibilidad de tener movilidad dentro de diferentes ámbitos y de ir tocando también diferentes temas porque la ciberseguridad es muy amplia, no puedes saber de todo ni dedicarte a todo, pero bueno, a algunos de esos sectores dentro de la ciberseguridad es interesante saber que existe esa posibilidad. Antes hemos hablado del presupuesto en ciberseguridad, de cómo es difícil y cómo las empresas tienen que hacer ese equilibrio para poder invertir en lo que verdaderamente necesitan. Además, y los departamentos de ciberseguridad, y eso lo sabes muy bien, a veces tienen que tirar un poco ahí del carro y decir, oye, es que necesitamos esta inversión para invertir en ciberseguridad, en concienciación, en tecnologías, es necesario. Y hay que pelearse un poco con el equipo directivo, que son los que tienen que decir, oye, en esto podemos invertir, en esto no, y tienes tanto presupuesto. ¿Cómo podemos hablar a la dirección? ¿Cómo podemos concienciarles para que entiendan la verdadera relevancia que tiene todo esto y que pongan lo que tengan que poner? Pues es buena esta pregunta y es un trabajo importante. El Chief Information Security Officer tiene esta entre sus labores, ¿no? Porque tiene que convencer a
a la dirección de que la inversión que se haga es correcta, ¿no? Ya sabéis que en ciberseguridad siempre tenemos el problema de que si no pasa nada, ¿por qué estamos gastando tanto dinero? Y si pasa algo, ¿por qué hemos gastado tanto dinero? ¿No? Que ese es el gran problema de la ciberseguridad. Entonces, el CISO tiene que ser muy maduro y tiene que ser capaz de explicar cuáles son los riesgos que estamos incurriendo si no somos capaces de afrontar la inversión adecuada en ciberseguridad. Y hemos visto muchos CEOs y muchos boards de dirección pues que han perdido sus puestos de trabajo por problemas de seguridad. Es muy duro para un CEO o para un directivo de una organización salir y decirle a los clientes o a los usuarios de sus tecnologías, nos hemos equivocado, nos han robado todos vuestros datos y ahora tenemos que afrontar el problema. Y además no le puedes, una vez que te roban los datos de tus clientes, tú le puedes decir que cambien las contraseñas, les puedes decir que rompan la tarjeta de crédito, pero no puedes decirles que dejen de llamarse como se llaman, que cambien su número de identidad en el Documento Nacional de Identidad, que dejen de tener la edad que tienen, que dejen de vivir donde viven. La gente no puede cambiar de casa porque tú hayas perdido los datos de donde vive esa persona. O tampoco puede cambiar la historia de las acciones que ese cliente realizó en tu empresa. Si compró unos productos o compró unos servicios y ha quedado expuesto, ya ha quedado expuesto para siempre, ¿no? Es el caso de lo que sucedió con Ashley Madison, ¿no? Donde se filtraron los datos de la gente que había usado ese servicio para tener contactos extramatrimoniales, ¿no? Que era lo que ofertaba esa plataforma, y los clientes sufrieron extorsiones, suicidios, etcétera, ¿no? Entonces, el CISO tiene que ser capaz de explicarle los riesgos que se están asumiendo por cada una de las no acciones o no inversiones que se están haciendo en seguridad, y es un trabajo muy, 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 muy importante que tiene que hacer el responsable de seguridad de una organización para garantizar que todos estamos de acuerdo en cuál es el nivel de riesgo aceptable que queremos para nuestra compañía. Sin duda, es un rol y un papel muy importante y además que ha adquirido cada vez más protagonismo. Pues voy a hacerte ya, Chema, algunas de las preguntas que nos trasladan los asistentes. Tienen muchas, la verdad, pero bueno, una de las facilitas. Una interesante, bueno, pues fíjate, Marc nos comenta que ha estudiado ADE, como vemos, ¿no? Y como decías, que hay muchas personas interesadas en ciberseguridad que vienen de ámbitos que a lo mejor podrías pensar que no tienen que ver, pero también. Y dice que, bueno, que se ve estancado en su futuro laboral, ahora mismo trabaja llevando seguridad de equipos personales, más bien física. ¿Cómo ves el estudio de la ciberseguridad? Bueno, ¿qué le recomendarías? Bueno, en ciberseguridad hay muchos roles, como he dicho, ¿no? Y al final hay roles que exigen más creatividad, otros que exigen un conocimiento mucho más amplio de tecnología y de técnicas, ¿no? El caso, por ejemplo, de estar en el Red Team, pues en los equipos que están en el Red Team son gente que sabe de muchas tecnologías, que sabe de muchas técnicas de hacking, muchas herramientas, que sabe mucho de todos los objetivos que tiene, y es un rol muy maduro, ¿no? Pero existen otros que se puede empezar, como los especialistas en el SOC, que son gente que tiene que ser metódica, que tiene que entender los conceptos fundamentales de ciberseguridad, saber cómo tiene que reaccionar, etcétera. Existe mucha gente en administración que viene de administración de empresas, que se mete en la parte de gestión de riesgos, ¿no? Porque al final gestionar un riesgo de ciberseguridad se parece mucho a gestionar un riesgo financiero, porque al final un riesgo de ciberseguridad tiene un impacto financiero dentro de las compañías y tienen esa cabida, ¿no? Así que si alguien quiere cambiar de profesión viniendo de administración y dirección de empresas, lo puede hacer perfectísimamente, no hay ningún problema. Lo que tiene que elegir es el rol que más se adecua a sus capacidades y empezar con ello. No vas a ser viniendo, si no has programado en tu vida o no sabes cómo funciona un sistema operativo o no has utilizado un debugger o cómo funciona el código ensamblador, etcétera, pues a lo mejor no vas a ser mañana un researcher de malware, ¿no? Un analista de malware. Pero existen un montón de profesiones en roles en ciberseguridad que seguro que están a tu alcance y que te van a permitir crecer después hacia el área que más se adecue a ti.
Muchas gracias. Yo creo que le has animado y además, como decías antes, que hay que hablar con la dirección. Una persona que ha estudiado ADE va a hablar con la dirección en su mismo idioma y le va a convencer, ¿verdad, Chema?, de Sí, que sí. meta más inversión en ciberseguridad. Te hago otra pregunta cambiando de tema, hablando de criptomonedas. Es un Sí. ámbito que está interesando mucho. Preguntan, mencionan con el auge de las criptomonedas y ese comienzo de la adquisición por las empresas, ¿en qué debería empezar a pensar dentro de esta rama? Es una pregunta muy complicada. Las criptomonedas todavía están en ese punto ahí de realmente romperán el breakthrough, se convertirán en algo masivo o se convertirán en algo residual, ¿no? Es verdad que hay algunas empresas que han hecho movimientos hacia invertir algo en criptomonedas, parte de reservas en criptomonedas para ver cómo funciona y les ha funcionado por ahora, pero ha habido movimientos en dos direcciones, ir hacia adelante e ir hacia detrás. Entonces, no sé, todavía no está claro si que vayan a conseguir ser ese motor de invierto en criptomonedas como el que invierte en oro. Pero sí que si a alguien le interesa el tema de las criptomonedas y de cómo funcionan todas esas tecnologías, pues fundamentales, las tecnologías de blockchain, las diferentes cadenas de bloques, cómo funcionan estas plataformas, luego entender cuáles son los riesgos, cómo funcionan los exchangers, cómo funciona el flujo de intercambio, las firmas, los smart contracts. O sea, hay mucha tecnología por detrás que es fundamental entender para saber qué es lo que estamos invirtiendo o cómo funcionan esos tokens que nosotros tenemos con sentido común, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando veo a gente que sigue cayendo en las estafas de los falsos brokers de Bitcoin o los falsos brokers de Amazon, que es también muy utilizado en las estafas. Te los encuentras en los anuncios de YouTube, en los anuncios de Twitter, etcétera, y son todo estafas, ¿no? Así que la parte tecnológica es súper interesante, la parte de negocio todavía lo tengo ahí en duda. Lo veo como algo que ha funcionado muy bien a título personal, especulativamente, pero no sé hasta cuándo, ni de qué manera, ni cómo va a ser el futuro de esto. Difícil predecir. Dificilidad para otra Open Class, para otra jornada, para muchas, en realidad. Te preguntan también si es posible detectar un virus que en principio es indetectable por el antivirus, por Machine Learning, identificando comportamientos. Sí, claro. Los antivirus solo se dedican a detectar los virus masivos o los virus ya conocidos y por lo tanto son muy útiles, ¿no? Es de si hay un malware, un ransomware que ya ha sido identificado por las casas de antivirus y tú te lo comes por no tener un antivirus, es de género bobo, ¿no? Es decir, los antivirus cumplen una función muy útil para el masivo o para lo conocido, para que no tengas que estar al día de todos estos problemas. Pero luego existen los endpoint avanzados, donde lo que hacemos es recoger analíticas, se recogen datos de lo que está sucediendo en el equipo y esos se pasan por sistemas de computer analytics y tenemos el Human Behavior Analytics, tenemos el Computer o el Endpoint Analytics y luego tenemos los análisis del tráfico de red. Entonces, mezclando los datos que llegan de la red, mezclando los datos que tenemos del host y mezclando los datos del uso que hace una persona de su ordenador, se pueden ejecutar montones de algoritmos de Machine Learning, ¿no? Escribimos un libro, de hecho, que se llama Machine Learning aplicado a ciberseguridad, el 0xWord, que hace ejemplos justo de eso, ¿no? De cómo aplicar algoritmos de Machine Learning a los logs de los equipos para detectar malware no reconocido. Y muchas compañías lo hacen hoy en día, ¿no? Pues animamos a que echen un vistazo a ese libro y al resto de las obras de la editorial, que tienen muchísimo que aprender en 0xWorld. Otra pregunta acerca del email, que has comentado antes que es uno de los principales vectores de ataque, y te preguntan si además de una protección del correo y de un factor de múltiple autenticación, ¿qué otras soluciones recomiendas? Para el correo electrónico. Yo para el correo electrónico
podría estar 2 horas hablando del correo electrónico, me encanta. El correo electrónico es un caos maravilloso que funciona, pero es un caos. Y el correo electrónico lo hemos convertido, ha pasado de ser un buzón de comunicaciones a convertirse en el identificador de todas las redes sociales por usabilidad, ¿no? En el mundo de la tecnología, la seguridad se ha devaluado conscientemente para mejorar la usabilidad, porque cualquier barrera que dificulte el login o el alta de un usuario en una plataforma es dinero para la compañía y por lo tanto hay que erradicarla. Y por eso hemos empezado a que todos los usuarios sean el correo electrónico personal. Así que el correo electrónico es el identificador de usuario, es también el punto de entrada de comunicación. Entonces, ¿qué problemas hay? Pues que el correo electrónico de todos los empleados, público o predecible o descubrible de una organización, hace que los cibercriminales tengan muy fácil cómo llegar hasta ese punto. Yo he quitado todo mi correo electrónico de Internet, ya no lo uso como un correo público, casi no contesto ningún correo en mi buzón empresarial, solo contesto en los correos de mis compañeros de trabajo, pero ninguno de desconocidos, gente que me envía correos que no lo tengo en mi lista de contactos o que no lo conozco, los elimino directamente. Y luego para Internet, pues yo he dejado de utilizar el correo electrónico, utilizo mypublicinbox.com, que es un correo electrónico distinto en el que no te pueden escribir masivamente. Pero yo creo que tenemos que repensarnos los sistemas de comunicación. Internamente hay muchos grupos que ya no utilizan con la llegada de Slack, con la llegada de Teams, donde ya el correo electrónico ha pasado a segundo plano y realmente hay muchos empleados que si no fuera porque es el usuario con el que se autentican en muchas plataformas, asociar correo electrónico público a todos los empleados de la empresa no sería necesario, ¿no? Creo que hay otras plataformas de comunicación para ello. Google lo intentó ya en el pasado con Google Wave, cambiar la manera de comunicación, luego Slack, Teams lo ha hecho de otra manera y creo que los sistemas de comunicación con Internet a través de Internet cada vez van a depender menos del correo electrónico porque el spam, los ataques y las amenazas, el phishing y tal, están generando muchísimos problemas en las organizaciones. Pues sin duda una interesante reflexión que dejamos ahí para que también toda la audiencia piense sobre esto, ¿no? El futuro del correo electrónico y de la comunicación. Te hago una última pregunta rápida que te dicen, Chema, ¿cómo motivarías a alumnos interesados en ciberseguridad pero que no tienen el hábito de buscar y de investigar por dónde empezar en este mundo? ¿Qué les recomiendas? Un consejo. Bueno, el consejo que yo les recomendaría es los temas se aprenden, hay cosas que se aprenden aprendiendo y cosas que se aprenden haciendo, ¿no? Entonces es verdad que hay cosas que tienes que aprender haciéndolas tú y hay otras cosas que las tienes que aprender porque alguien te ayuda, ¿no? Todos necesitamos un empujón y que nos ayuden. Yo he estado volviendo a la universidad a estudiar hasta los 38 años, asisto a conferencias, a seminarios, etcétera. Así que yo les recomendaría que hagan una parte de personal y de autoaprendizaje, etcétera, pero otra que busquen empezar con formaciones, con libros, con cursos, con alguna ayuda que te vaya guiando, porque si no, a veces lo que sucede con la ciberseguridad es que es tan grande el número de cosas que asusta, ¿no? Y es como una avalancha y la gente se ve saturada y dice, no puedo, ¿no? Entonces, que busquen un poco de ayuda y que vayan complementando. Pues muchísimas gracias, Chema, por todas estas reflexiones, estos consejos que nos has dejado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con todo el público que nos ha estado acompañando esta hora. No, gracias a vosotros. La verdad es que me lo he pasado muy bien y nada, y espero que los que hagan los máster pues les gusten el discurso que les pienso dar, la charla de egresados al final. Así que nada. Seguro que les va a encantar. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo esta jornada de ciberseguridad organizada por la UNIR en directo. Estoy segura de que habéis aprendido muchísimo, de que seguiréis aprendiendo. Ya sabéis que podéis investigar todo lo que está haciendo la UNIR en ciberseguridad en las próximas jornadas y Open Class. De nuevo, gracias a todos y hasta pronto.